que es un placer estar de nuevo en la Fundación y ver tantas caras de jóvenes. El panel nuestro va a ser, por suerte, un poquito distinto, porque hubo muchísima política. Más allá de que Norman, sé que hay una parte muy importante tuya que está muy emparentada con la política, pero no vamos a hablar de eso hoy. Cuando hablamos de los empresarios, tenemos la suerte de tener dos empresarios muy exitosos. Ambos del Mercosur, un argentino que nació en Argentina, vivió mucho tiempo en Italia, y todos conocen a Cristiano. Cuando uno habla de Cristiano, automáticamente nos aparecen todos los modelos de Fiat de estos últimos años. Así que Cristiano nos va a poder deleitar. En el caso de Norman, es un empresario muy exitoso de Paraguay, que trabaja, confirmame Norman, pero en 3 rubros principalmente: el rubro de los seguros, el rubro farmacéutico y también en los medios de comunicación. Así es. Yo iba a empezar con una pregunta, pero recién hablando con Norman, me parece que Norman va a empezar con una presentación y eso nos va a permitir que tengamos un diálogo fructífero durante esta poquito más de media hora. Norman. Bueno, muchas gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por la invitación. También mis saludos por estos 10 años de aniversario. Muy contento de estar aquí en San Miguel de Tucumán con todos ustedes. Así que bueno, como le explicó José Ignacio, opero en 3 rubros en Paraguay: en el sector financiero, en el sector medios de comunicación, y mi origen real es el sector de salud, sector farmacéutico. Quiero empezar con esta parte de mi vida que tuvo un episodio importante de salud, una enfermedad inespecífica, inflamatoria intestinal. 1 de cada 100.000 habitantes en mi país tenía esa patología. Y como estamos relacionados con la industria farmacéutica, llamé a un amigo, un gran médico argentino, Luis Boer, del Hospital Alemán. Recurrí a él, fui a Argentina, tuve una intervención quirúrgica importante y a partir de ahí realmente cambió mi vida radicalmente en el foco. Cuando uno tiene un proceso de salud importante, después se pone a pensar si realmente cumplió todas sus expectativas en la vida, si fue un buen padre, si realmente se realizó como humano. Hasta ese momento, lo que operamos en el sector salud, siempre hacemos donaciones de medicamentos, asistencia social, pero en realidad ahí a mí me cayó la ficha y cuando volví a Paraguay después de esa intervención, armamos un equipo de trabajo y ahí realmente decidimos hacer otra cosa, ¿verdad? Era sentirnos humanos, pero nuestra misión es hacer todos los efectos humanos y acciones para salvar vidas. Ese fue el eslogan, y básicamente más que el eslogan es lo que nos propusimos en el año 2006. Paraguay tuvo varias pandemias. Yo participé activamente en la pandemia del 2007, una pandemia de dengue importante. Dengue es una enfermedad, por la situación climática de nuestro país, también afecta al norte argentino. Fue una pandemia muy dura. Participé activamente, también participé en la pandemia, lo que fue colaborando con las autoridades sanitarias en la pandemia del 2008, una pandemia de fiebre amarilla, que fue una pandemia bastante importante, pero nunca antes una pandemia mundial como fue la pandemia del COVID-19. Yo represento a varios laboratorios multinacionales y tenemos una unidad farmacéutica en un centro logístico de operaciones en el cual damos servicios a varias multinacionales, entre ellas el líder mundial de vacunas para el sector privado, Sanofi, y también Pfizer, que tenemos el gran vínculo hace años. Hasta ese momento, hace 20 años que manejamos vacunas para el sector privado, no para el sector público. Paraguay se provee del fondo de la OPS. Y en ese momento teníamos todas las capacidades de 2 a 8 grados, que es como se manejan las vacunas. En ese momento decidimos
instalar la capacidad a menos 70 grados era todavía un futuro incierto. Hablamos del mes de agosto, septiembre del 2021. Teníamos muy poca información que iba a pasar. Paraguay hizo bien la tarea primaria de declarar la pandemia, hacer las acciones, toda la parte sanitaria y gubernamentales, pero en ese momento después vino el mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX era algo importante, algo bueno. Lo único que estaba disponible, yo coincidía con la visión en ese momento del gobierno, pero eso tuvo sus complicaciones, tuvo el desfinanciamiento del mecanismo COVAX, tuvo básicamente varios inconvenientes, y también lógicamente veíamos que la única fábrica que iba a proveer las vacunas al mecanismo COVAX era la vacuna de AstraZeneca de Seúl, Corea, y realmente veíamos que eso iba a tener sus inconvenientes. Entonces, nosotros ya estamos muy avanzados con la capacidad a menos 70 grados, con los ultra freezers, los data loggers y todos los procesos que hicimos. En 90 días adquirimos esos equipos. Tardamos 2 meses más en las validaciones con Pfizer y en todos los implementos para tener la seguridad y la trazabilidad de las vacunas conservadas y transportadas a menos 70 grados, que son pequeñas fotos del centro logístico. Y en ese momento el gobierno convoca a todos los que teníamos posibilidades de tener las vacunas de COVID y manifiesta básicamente en ese momento el Ministerio de Salud Pública que Paraguay prefirió la plataforma vector viral. Para hablar en cristiano, la plataforma vector viral es un virus inactivado, y eso básicamente eran nada más que 2 vacunas, la de AstraZeneca, que es el adenovirus del mono, y la de Janssen, que era la adenovirus humano. Entonces, lógicamente que levanté una voz crítica, no por sino por cerrarse a una sola plataforma y no tener una apertura con todos los fabricantes mundiales de vacunas. Eso hizo que el ministro tuvo sus complicaciones. Paraguay no tuvo vacunas al principio. Hablamos primer trimestre del 2021. Básicamente empezaron a tener las grandes complicaciones, los muertos que teníamos en Paraguay. En esa etapa eran bastante altos. Lo cambian al Ministerio de Salud Pública y en ese momento, por sus complicaciones con el Congreso y lógicamente la pandemia que causaba estragos en todo el Paraguay, me convoca un mes después la Cancillería y me dice, ¿qué se puede hacer? Nosotros habíamos concluido en el mes de febrero todas las validaciones y yo he ofrecido al Gobierno Nacional toda la capacidad logística nuestra, toda la infraestructura que habíamos creado, totalmente gratuito y sin costo, mediante un acuerdo de cooperación durante el tiempo que dure la pandemia. Era el ofrecimiento que hicimos. Y en ese momento el gobierno no vio con buenos ojos porque era como un fracaso del gobierno, pero más adelante sí, el Canciller Nacional en el mes de mayo básicamente me confirmó. Ahí hicimos básicamente las gestiones. 14 y 15 de mayo fueron días patrios en Paraguay, trabajando en salud pública. Se firmó el acuerdo con Pfizer por parte del gobierno por la provisión de 1 millón. Y el embajador americano en ese momento, Joe Salazar, visita mi centro logístico y me constata todo lo que hemos realizado y decide gestionar y consigue 2 millones de dosis de donación del gobierno americano para Paraguay. El desafío logístico fue tremendo, recibimos 1 millón de dosis todas juntas en el mes del 9 de julio específicamente. Y fue un desafío porque eran 148 termocontenedores, nos entrenamos, tardamos 3 minutos en desempacar todo, hacer el stop shipment, tener que de la planta de Kalamazoo que nos envíe toda la trazabilidad de la vacuna desde Kalamazoo hasta Paraguay, a ver si cumplió los menos 70 grados. Y tardamos 8 horas, sacamos los primeros camiones, hicimos todo el trabajo logístico que nos comprometimos con el gobierno, fue un trabajo bueno, exitoso,
Y Paraguay a los 15 días, finales de julio, era una nación que tenía esperanza, que tenía un interés distinto. La ciudadanía estaba ya muy comprometida con todo lo que fue la campaña de vacunación que hicimos. Cuento un poco esto no para vanagloriarme, sino para el rol del empresario en Latinoamérica es lo que me pidieron que desarrolle, pero no puedo dejar de hablar de lo que es un empresario para mí. Un empresario se vuelve exitoso el día, no que acumula tanto riqueza, sino que se vuelve más humano y a través de esa humanidad consigue salvar vidas, que es lo que yo me propuse con estas acciones. ¿Y por qué les comento esto? Y ustedes van a saber después cuál fue el beneficio que yo no esperaba de hacer esta logística gratuita y salvar a las vidas que salvamos en Paraguay. Paraguay tuvo una pandemia de 717.000 reportados, diagnosticados, pero los números extraoficiales hablaban de 5.600.000 paraguayos, de 7 millones que somos, que han padecido la pandemia. Han fallecido 19.601 paraguayos hasta el día de la fecha. Y en ese momento, cuando me convocaron, la expectativa eran de 35.000 muertos para Paraguay por cómo venía la pandemia causando los estragos que causó. El mecanismo COVAX fue totalmente dañino para Paraguay, pero fue básicamente un exceso de confianza. El mecanismo tenía una gran lógica, una gran performance, podía cumplir, pero en realidad las negociaciones bilaterales que hicieron los estados con los fabricantes retrasó el mecanismo COVAX y había que tomar decisiones, y esas decisiones no se tomaron en el momento que tenían que tomarse. Ahí realmente podemos afirmar que respondimos a la crisis con solidaridad, hicimos lo que teníamos que hacer, nuestro compromiso, nuestro eslogan y todo el trabajo que fue preparado por 200 colaboradores que participaron en este proyecto de lo que fue la vacuna COVID en Paraguay. Realmente fueron héroes nacionales después, premiados en el sentido con placas recordatorias, querían formar y ser partícipe de este trabajo que planificamos, que desarrollamos y que lo pudimos cumplir de manera exitosa. Acá lo que yo quiero básicamente después mencionar y por qué el rol del empresario. Esta es una frase de Winston Churchill que yo la llevo siempre muy presente, porque muchos miran a los empresarios como los lobos que hay que abatir, algunos ven como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos ven como el caballo que tira del carro. Ayer la ponencia de Gonzalo, que la escuché atentamente, él decía que el empleo genuino lo da el sector privado, el empresario hace la generación genuina de lo que es el empleo. Pero yo ahí le agrego unas cosas más a eso, de esa expresión de Gonzalo, en el cual no nos van a ver nunca, siempre nos van a ver como el lobo, nos van a ver. Nosotros tenemos que hacer acciones y llegar a la ciudadanía para que realmente nos puedan ver como lo que somos. Estiramos el carro y pagamos nuestros impuestos y contribuimos con nuestra labor de empresario. Acá realmente me paso un poco un capítulo para agilizar. Nosotros hemos comprado medios de comunicación en el 2018. Lógicamente compramos porque hay un fin comercial, somos anunciantes de televisión y radio, de productos farmacéuticos, pero teníamos también el rol social, y acá es algo que te llena de satisfacción en lo que pudimos hacer. Hoy día estos medios no es el medio oficial, pero toda la ciudadanía, cuando necesita esa súplica de una madre por un trasplante de órgano,
Esa es el métier que hemos puesto en Paraguay, la donación de órganos. Somos el órgano difusor de toda la ciudadanía paraguaya, que tanta falta hace porque no tenemos todavía algunas leyes más rígidas para la donación de órganos. Acabamos de una nena de 9 años, Anita, me tocó muy de cerca eso porque era una colaboradora nuestra, la madre. 9 años, un caso muy duro, muy importante, porque 82 días una nena atada a un corazón artificial, anticoagulada, ya bastante deteriorada. Después no había corazón que entre en la cavidad realmente con tantas donaciones que fueron posibles, pero no era posible por el tamaño de la caja torácica de la criatura. Y bueno, hace un tiempo ocurrió el milagro del donante, y hoy día, después de 82 días, después de la cirugía, ayer volvió a su casa. Va a ser un caso de estudio en el Garrahan, porque 98% de probabilidad de muerte con esta patología, con este escenario. Entonces, la contribución que nosotros como sociedad civil es poner los medios de comunicación a disposición de la ciudadanía, porque ese fue el mayor despertar de poder, que se sensibilizar a la población a través de los medios. Es lo que fuimos consiguiendo en estos 4 años con los medios en Paraguay. Creo que esta es la parte en realidad de lo que es el rol del empresario. La globalización, hay algunos, esto no es de mi autoría, pero sí se habla, estamos globalizados. Hoy estamos en Tucumán, salimos con un empresario argentino que viste un traje inglés, comemos sushi, un restaurante japonés, y después tomamos una guaraná brasilera. O sea, es un poco unas pequeñas palabras, pero en realidad lo que yo les quiero hablar hoy día a esos jóvenes, a los empresarios, es decir, hoy tenemos 3 crisis mundiales, una oportunidad tremenda para América Latina. La crisis de la inmobiliaria china, de la quiebra de Evergrande, después la crisis europea por la energía de lo que es la guerra Ucrania-Rusia, y tenemos la crisis americana hoy día, una crisis de la inflación tremenda que no logran controlar con todas las medidas que están haciendo, y una inminente recesión americana en los próximos meses. Esas son las 3 crisis en una sola etapa, que impacta de manera importante en todo el mundo, y América Latina tiene una gran oportunidad. A mí me gusta comentar con ejemplos veraces y ejemplos palpables, para que ustedes sepan. Hoy día una firma americana, ahora, Eli Lilly, ha entregado básicamente... Aprovecho la oportunidad de una palabrita que vos nombraste ahí, que se llama oportunidades, ¿no? Y esta va una pregunta para los dos, tal vez empezar contentándome la voz, porque tengo la sensación de que hay mucho más optimismo del lado paraguayo que del argentino, por lo menos en el lado empresario. Ayer tuvimos 2 ministros de Economía, 3 presidentes de Argentina, de Uruguay, de Colombia y de Paraguay. Si vos te sentaras en una mesa muy pequeña, sin televisión, sin nada, y les tenés que decir qué es lo que ustedes como empresarios exitosos necesitan para ser prósperos y para generar más empleo privado, ¿qué les pedirían? Antes de responder la pregunta, me encantaría terminar lo que estaba mencionando. Estas 3 crisis hacen posible que hoy día las grandes corporaciones se retraigan a los mercados desarrollados, y hoy, por ejemplo, Eli Lilly, un notario americano, ha entregado en concesión, en licenciamiento, a una empresa argentina, Adium, toda su línea para todo Sudamérica. Hay que ser jugadores globales, hay que animarse a ser un jugador global, hay que animarse a vencer esos miedos, esos mitos del mercado interno, del mercado. Yo vivo eso diariamente y conozco de lo que estoy hablando, en el sentido, a veces lo urgente le gana lo importante y los días pasan, pero
tenemos que convertirnos en jugadores globales. Ya no va a haber más el Urupabol que desde Argentina manejaban Paraguay, Uruguay y Bolivia. Hoy las grandes corporaciones lo que quieren son jugadores globales. Quieren un contrato para todo Sudamérica. Eso está pasando ya hoy día, eso va a venir. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos los empresarios latinoamericanos de poder subirnos a ese carro y jugar globalmente. Paraguay lo está haciendo. Entonces, pero a la pregunta tuya, José Ignacio, yo creo que hay que buscar las oportunidades. Voy a hablar un poco de mi país. Paraguay hoy día está a punto de ser investment grade, va a tener financiamiento importante. Paraguay yo le llamo el triple 10, 10 de IVA, 10 de renta personal, 10 de impuesto a las ganancias. Si pagás dividendos, pagás un 8 adicional. Si capitalizás, no pagás. Hay un régimen de maquila que se paga 1% por fabricar en Paraguay. Paraguay decidió traer fábricas, generar empleo y te hago excepciones fiscales. Entonces, esa es una oportunidad importante para la Argentina de poder conseguir mercados externos con costos bajos. Es una oportunidad importante. Y después todo lo que es la hidrovía que Paraguay tiene terminado el 70% de la hidrovía, que es unir el Atlántico con el Pacífico, y lo que pasa por Paraguay ya está con 70% de avance en las obras. Entonces, ese un poco es un pequeño resumen de las oportunidades que hay en Paraguay. Yo siempre le digo, Paraguay, tierra de oportunidades, está todo por hacer. Tenés la ventaja impositiva, tenés una gran ventaja para los regionales, que tenemos hoy facilidades y trámites abreviados para conseguir la ciudadanía y el documento nacional de identidad. Entonces son avances importantes que se hicieron, y bueno, creo que es un poco lo que el mensaje para los jóvenes. En el caso de Cristiano. Bueno, Argentina es un país que en este momento es un poco diferente. Me parece a mí también que no se escucha. Ahí, ahora se escucha. Uno, dos, ok. Y Argentina en este momento es un país un poco diferente. Ahora, ¿qué tiene de un poco diferente? Pensar que Argentina hace 100 años, en los años 20, estaba entre los primeros 10 países del mundo. Alguno decía que estaba en la posición 6, otro 8, pero seguramente estaba entre los primeros 10 países del mundo. Una riqueza notable, una renta per cápita. Había industrias, aunque te dicen no, había muchas industrias muy importantes, y crecía como los países importantes. Cuando hubo la crisis del 29, famosa crisis, la reacción de los países fuertes es decir, tenemos que aguantar, la crisis fue muy dura. Yo lo que vi la reacción de Argentina, ¿cómo? Somos ricos, ¿por qué tenemos que aguantar y pasarla mal? Y ahora son 90 años que cuando hay que hacer algo es, ¿por qué la tengo que pasar mal? La tengo que luchar si somos ricos. Y ahí vino un golpe de Estado, un presidente justo que hizo la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes. ¡Wow! Intervención del Estado sobre la libertad individual de hacer, de comerciar, de llevar las cosas afuera, para que la Junta decidiera en vez del mercado. Algún año siguiente fundó el Banco Central. Ahora, el Banco Central no es algo malo en sí, pero si lo usas muy mal, es mejor no tenerlo. Esa es la verdad. Si tenés un cáncer, mejor extirparlo. Pero no quiere decir que tenés que sacarte el vaso porque simplemente quieres sacarte el vaso. Mejor tener el vaso, pero si está con un cáncer, sácatelo de encima. Fundó el Banco Central y después empezó todo un periodo de populismo, Perón, militares. La verdad que la Argentina terminó siendo un caos por los últimos 90 años.
Yo digo caos porque ahora ya llegamos al caos. Hubo momentos no tan malos, hubo momentos, pero seguramente un país que estaba entre los primeros, hoy está más atrás de muchos que dicen, ¿cómo puede estar adelante nuestro? Y están adelante nuestro. El presidente de la Casa ayer decía, bueno, sabemos lo que hay que hacer, lo difícil es cómo hacerlo. Sí, pero en Argentina hay mucha gente que no quiere reconocer lo que hay que hacer. Entonces es aún más complicado el periodo de educación que se va a hacer que hacer en Argentina el 2023, porque hay que disipar todas unas medidas estatistas, medidas caóticas, una macroeconomía desastrosa, que de golpe alguien va a tener que luchar con eso. Por lo tanto, el cómo hacerlo es difícil, pero también lo que hay que hacer, hay un grupo iluminado que tiene que también establecer qué hacer. Hago algunos ejemplos. En lo fiscal, en este momento se habla mucho, bajamos ganancias, pero el primer impuesto, y después hay otros, que hay que eliminar, es ingresos brutos. En Europa lo eliminaron en los años 60 porque es el impuesto peor que puede haber en una economía moderna. Bueno, acá se aumenta ingreso bruto, pero se baja ganancia, que a veces es un impuesto lógico. Entonces, cuando escuchas el sistema impositivo de Paraguay, es bastante interesante, porque también Brasil tiene un sistema de ingreso bruto. Ahora, hubo dos gobiernos que decidieron de ir eliminando los impuestos distorsivos, que son los impuestos a la exportación, impuestos de sellos, ni hablar de ingreso bruto, impuesto al cheque. Bueno, hubo dos países que decidieron de eliminarlo, dos gobiernos, que fue el de Menem y que fue el de Mauricio Macri. Enseguida que se revirtió, repusieron y multiplicaron los impuestos distorsivos que habían sacado. Entonces, teníamos una enfermedad, por eso sabemos, pero tenemos que convencer la población también, porque antes de llegar a gobernar, tenés que ganar las elecciones. Porque muy bien, podés ser Winston Churchill, podés ser un líder extraordinario. Si no te votan, no hay mucha solución para el país. Ahora, hay que votar algo que respete las libertades. Hoy en día las libertades de emprender son absolutamente aniquiladas. Yo estoy en varias organizaciones importantes. En este momento un empresario no sabe exactamente qué hacer. Hoy en día, nos dice, hay un mercado único libre de cambio que está en 160. Pero ¿es el mercado único libre de cambio para quién? ¿De libre qué tiene? En realidad es un mercado para la casta. Los amigos del poder tienen la posibilidad de importar a ese valor. Naturalmente no importa nada de la exportación, porque la exportación es privada, matan la exportación, pero como cuando empiezan a faltarle los dólares, dice, bueno, ¿a qué doy? Un día le doy a la soja por un mes $1 de 200, contra 160, y la posibilidad estaba bastante más cerca también de comprar a 2,70, no era una mala. De hecho, se vendió mucha soja, se crearon reservas que ahora todos los días van bajando. Entonces, ¿ahora qué se inventa? Bueno, el pobre turista, ¿por qué tiene que ir a cambiar al cambio negro? Le doy $1 tarjeta de 2,90, que es en real el mercado MEP y el mercado Blue. Es la realidad hoy del mercado en Argentina, pero ese no es libre. Algunos dicen, hasta es ilegal. No, hasta ahora el MEP no es ilegal y está igual que el paralelo, que es lo que podés llamar ilegal, y que ahora se puso para la tarjeta de crédito afuera. Es bueno para el turismo, que pueden cambiar a 2,90. Después, en el caos que hicieron el último decreto que hay que rever,
dijeron, señores, importaciones. Bueno, si quieren el dólar libre, bueno, primera cosa tienen que ir a pagar a 180 días. ¿Cómo le vas a decir a un proveedor que pagas a 180 días afuera? ¿Sí? 180 días. Y después hay una casilla, podés traer la mercadería con plata propia. Bueno, pero no se dan cuenta que hay una diferencia. Plata propia de 2,90, el CCL está a 305, prácticamente cuesta el doble del mercado único libre de la casa. Entonces, ahí se empieza a ver. Sí, pero en realidad el dólar de importación, de lo que me gusta ahora castigar, va a 328. ¿Por qué 328? ¿Y por qué alguien decidió que va a 328? Para importar dólares de producto que ellos consideran que no hay razón que los argentinos tengan. Entonces, el caos económico que se ha creado es notable. Todo esto con una inflación de 100% anual. Yo admito que ya hace 40 años dije el peor lacra que puede haber es la inflación. Es una lacra tremenda, hay que absolutamente eliminarla porque de la inflación sufren las clases menos poderosas. Las más pobres sufren tremendamente la inflación. Las clases más ricas saben arreglarse, saben hacer varias cosas. Las clases más pobres sufren muchísimo. Y para eso también hay que tener déficits fiscales. Argentina en los últimos 90 años prácticamente ha tenido 7 años de superávit fiscal y pocos momentos. Entonces, ¿qué querés? Cuando gastás más de lo que ganás, no hay solución. ¿Y cómo haces entrar más plata? Entonces dice, entra más plata poniendo más impuestos. Pero hoy Argentina está al límite más alto de las economías que conozco. Obviamente no conozco alguna, Sudán, esa cosa, al límite más alto de las economías en cuanto a impuestos, para los privados. Entonces, si lo que queremos es que los privados exploten e empiecen a funcionar, hay que darle fuerza a la iniciativa privada, a las inversiones privadas, creando reglas normales y serias, y a ese momento es cómo después implementarla, pero antes hay que tener claro qué hacerlo. Por eso yo soy un libertario de alba. Yo sé que con la libertad se funciona mejor que con constricciones en el cual el tirano piensa saber más que uno, pero en realidad no sabe, el tirano sabe más del mercado, porque el mercado escucha todas las voces de todo lo que está. Y de ahí se crean equilibrios monetarios, equilibrios fiscales. Por lo tanto, el tirano en este caso no sirve, el mercado es el verdadero evaluador. Ahora, también estamos empresas públicas que no sirven para nada, pero por ejemplo, los que importan mucho como aerolíneas tienen además mucha ventaja de importar siempre al dólar de 160. ¿Por qué importan? Porque tienen el leasing de todos los aviones, que es una importación, que tienen repuestos, todos los aviones tienen que ir a Estados Unidos a hacer cosas. Pero capaz que otro chiquito que no tiene este tipo de ventaja. Y esta es hoy la Argentina que tenemos hoy, y esta es la Argentina hoy de los empresarios, que va a tener que cambiar. Caótica. Aprovechando que tenemos dos empresarios de dos países que pertenecen los dos al Mercosur, ¿no? La Argentina y tanto Paraguay lucharon muchísimo y pelearon y negociaron muchísimo con la Unión Europea para lograr el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Luego, por distintos motivos políticos que bien nombró Cristiano recién, el proyecto parecería estar encajonado y se podría decir que si hay un cambio de gobierno, especialmente en Argentina, me parece que en Paraguay no, pero quiero escuchar tu opinión, Norman, se podría desencajonar. ¿Cuál es la opinión de ustedes como empresarios de este tipo de acuerdos? Paraguay avanzó muchísimo con el acuerdo.
sobre todo en el tema de los datos de prueba y en todo lo que era denominación de origen. Bueno, no es un acuerdo fácil de conseguirlo, pero independientemente de los cambios de gobierno en Paraguay, que tenemos elecciones primarias el 18 de diciembre y el 30 de abril 23, los dos posibles candidatos están a favor de avanzar con el acuerdo, ¿no? A ver, el acuerdo se hizo pensando de juntos ir hacia el mundo. Nos olvidamos de esa parte. Era un acuerdo que tenía que hacernos insertar en el mundo. Empezó a cercenar la situación de entrar al mundo. Este no quería no, los franceses no querían lo otro y todo eso. Hoy es un acuerdo muy limitativo, especialmente para los países más chicos que quieren entrar al mundo y ser competitivos y tener todos esos grandes mercados y saber que hay toda una integración en el mundo. Hoy queda chico, pero no queda chico si lo hacemos para tener fuerza en la inserción en el mundo. Entonces, lo más importante para los países, y Paraguay y Uruguay ya lo saben, Brasil hay que ver, pero para Argentina es insertarse rápidamente en el mundo, porque no vale la pena hacer reglas, digo, que haya reglas de juego. Sí, pero las reglas de juego tienen que ser reglas de juego serias y sanas, insertadas en el mundo. Porque si haces reglas súper proteccionistas o proteccionistas, punto, no avanzás en nada. Y después de un poco dice por qué proteges a esto y no, y se crean de vuelta los conflictos en la economía de quién está de un lado y quién del otro. Abrí hacia el mercado y el mercado va a decir quién es exitoso o no. Y yo sé miles de empresarios en Argentina que pueden ser tremendamente exitosos a nivel mundial, todo. Y todos quieren hacer inversiones y no. Hoy hablen de la economía general, hablen de lo que pasa con el limón, hablen de lo que pasa en Mendoza y compañía. Está siendo trágica la exportación. Nos queda un minuto más y una de las cosas que por lo menos a mí me pone orgulloso, que acompaño a la Fundación hace muchos años, es que cada vez veo más jóvenes en nuestros claustros. Por eso les pido cuál es el mensaje que ambos, porque claramente quedó uno a mi derecha y uno a mi izquierda, pareciera casualidad, pero no lo es. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes? Un mensaje esperanzador, en el caso cristiano tuyo, si es que lo hay. Y Norman, ¿no? Por supuesto. Como quiera, cambiamos de línea, hablo antes yo. A ver, hay una esperanza enorme en el 2023 de un cambio fuerte de Argentina. Y eso se ve especialmente en el cordón del Gran Buenos Aires, la gente más pobre que hay en Argentina, la más sin mucho futuro, y que vivían de planes, de subsidios y todo eso. Pero los jóvenes en las intermedias están mostrando que quieren algo diferente, que quieren cierta libertad y piensan que hay un país en serio en cual la gente trabaja en serio y que trabajando en serio pueden tener un salario digno. Porque hay gente que trabaja en serio y que tiene un salario abajo de la pobreza, lo que es absolutamente, es una contradicción en términos. Pero hay gente que piensa que el Estado le va a dar esa solución. Ahora los jóvenes empiezan a darse, mira, el Estado no crea valor. El Estado no tiene ninguna capacidad de producir, de crear valor y por lo tanto de crear salarios en el cual aportan a crear valor y aportan a crear riqueza. El Estado aporta solamente a pobreza y obviamente a limosna. Limosna, un país, los jóvenes no quieren vivir de limosna y el mismo país parece no querer vivir de limosna. Por lo tanto, lo que hay en el 2023, una posibilidad de mostrar un voto disruptivo, porque insisto, si se sigue votando cualquier cosa no vamos a la igualdad. Pues puede haber un voto disruptivo, además de un partido que hace las cosas seriamente cuando entró y que promete de hacerla aún más seriamente, de tratar de romper esta vieja historia de lo cual no salimos. Norman.
En el caso de Paraguay, en realidad los jóvenes tienen tenemos un bono demográfico bastante, un país muy joven, de 30 años de promedio. Paraguay tiene una esperanza importante en los jóvenes, José Ignacio, porque hoy los jóvenes en Paraguay están siendo formados, hay una bastante presencia ya de jóvenes en las universidades, y los jóvenes hoy día lo que quieren son, un poco compartiendo también lo que dice Ratazzi, lo que quieren los jóvenes es reglas claras de juego, un país serio con reglas claras de juego, y un poco eso es. Paraguay hoy está mostrando una estabilidad, tiene una inflación menor a 2 dígitos, tiene un financiamiento a viviendas privadas a 20 años a tasas del 6,5 y 7%. Entonces, los jóvenes necesitan de ver que pueden estar insertados en una sociedad, que pueden ser útiles, y si hay reglas claras de juego, tienen acceso a la primera vivienda con estos planes. En Paraguay está la AFD, que es un banco de segundo piso, para el financiamiento de la primera vivienda. Entonces, yo le animo a los jóvenes y a los empresarios, y vuelvo a repetir, las oportunidades hay en América Latina para ser un jugador global. Yo creo que hay que pensar en grande, hay que animarse. Tenemos fronteras comunicacionales ya básicamente sin barreras. Hoy somos multiculturales en América Latina, pero hay esa oportunidad mundial hoy para América Latina que tenemos que aprovechar, de poder convertirnos en un jugador global. Jugador global significa estar presente en varios países. Entonces, eso es lo que yo creo que... y bueno, un mensaje para los jóvenes es animarse. Creo que tienen las condiciones. El empresario latinoamericano, un empresario astuto, hábil, perseverante. Así que todas esas cualidades son muy buenas para permitir el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. Nos están echando. Norman, Cristiano, Norman. Muchísimas gracias a ambos. Por favor. Gracias. Un gusto. Muchas gracias.